Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de Matemáticas desde cero. El día de hoy vamos a continuar con el tema de las funciones y en esta ocasión vamos a ver lo que son composición de funciones. Como en el anterior caso, este tema es más que nada útil para poder hacer algunas derivadas e integrales más que nada, porque entendiendo esto de aquí, este principio es con el que prácticamente todo se deriva o todo se integra, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero solamente vamos a hablar lo que es composición de funciones. Entonces, para recordar, tenemos estas funciones que son las más importantes que les había puesto, por ejemplo, la polinómica, la exponencial, logarítmica, seno, coseno, tangente y la potencial, ¿no? X a la k, donde k es un número, en este caso simplemente es un número. Y, bueno, dentro de la polinómica está también la lineal y dentro de la polinómica también está la constante, o sea, f de x igual a una constante. Y bueno, esos serían los únicos. Entonces vamos a hacer una composición de funciones. ¿Cómo hacemos una composición de funciones? Como su nombre lo dice, es simplemente agarrar una función, por ejemplo, ponerle f1, una función que sea e a la x, y la otra función que sea, podría ser x al cuadrado más x más 2. ¿No? Entonces acá tenemos una función polinómica y aquí tenemos una función exponencial. Entonces lo que tenemos, ¿cómo sería la composición de estas dos funciones? La composición sería simplemente hacer f de 1 de f de 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al f de 1, su variable de entrada ya no va a ser x, sino va a ser f de 2. Y f de 2 es x al cuadrado más x más 2. Entonces, ¿cuál sería la función 1 con entrada x al cuadrado más x más 2? Pues sería e a la x al cuadrado más x más 2. Acuérdense que una función sería como si este x fuera un compartimento, ¿no? O sea, un lugar en donde vas a poner algo. Yo le puedo poner y eso sería y. Yo le puedo poner k y esto sería k. Le puedo poner 1 y esto sería 1, etcétera, ¿no? Entonces, eso es a lo que significa. Entonces, si ponemos algo aquí, va a terminar aquí, ¿no? Esta sería la entrada y sería e a la x al cuadrado más x más 2. Ahora, ojo que esto de aquí no es lo mismo que esto. F de 2 con f de 1 de x. ¿Qué quiere decir esto? Que en f de 2 ahora lo que va a entrar es f de 1. Y f de 1 es e a la x. Entonces sería f de 2 de e a la x. Y esto sería e a la x al cuadrado más e a la x más 2. ¿Por qué? Porque f de 2 de algo es igual a, o sea, de algo es igual a ese algo al cuadrado más ese algo más 2. Ojo que aquí no importa que entre aquí, este 2 va a mantenerse igual. ¿Sí? Eso es algo importante que hay que notar. Entonces, la función 2 con la función 1 como entrada es diferente a la función 1 con la función 2 como entrada. Y normalmente esto se pone como f1, bueno, no normalmente. Esto sería composición con f2. La verdad, esta notación a mí no me gusta y la razón por la que no me gusta es porque casi nunca la veo en los libros. En los libros casi nunca está esto. Así que, bueno, la voy a poner porque la pongo porque quizá en un curso de cálculo, en un libro, pueden encontrar esto
simplemente para detallar qué es esto. Pero luego de eso ya casi ni se toca. Esa notación, he estudiado cursos de matemática más avanzada y no aparece por ningún lado. Al menos hasta donde yo he visto, ¿no? Y también he revisado varios libros de matemática y de física y casi nunca aparece eso. Así que creo que no es necesario que usemos esa notación. Simplemente con esto es suficiente e incluso, ¿no? Esto es más entendible, es más digerible, es una notación más amigable y más intuitiva. Así que por eso solamente nos vamos a quedar aquí. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ¿no? Yo digo la función 1 con la función 1 de entrada? ¿Cuál sería esta nueva función? Sería e elevado a la función 1, o sea, e elevado a la x. Eso, por ejemplo, es una función compuesta de los dos primeros, ¿no? También puede ser el f1 compuesto con el inverso de la función 1. Quiere decir que esto me da x, ¿no? Como recordemos, habíamos visto que la función 1 aplicada sobre su inversa es la misma función, ¿no? Es la identidad de esto. Listo, entonces eso es lo que son las funciones, la composición de funciones. Podemos experimentar un poco más, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo cuál es la composición que me hace la función seno de x al cuadrado más x, bueno, eso ya lo puse, ¿no? Bueno, x al cuadrado más 2x más e a la x. ¿No? Esta sería la función f mayúscula. Entonces, a esto de acá le podemos llamar f de x, f1, y al seno le podemos llamar f2. Entonces, este es un polinomio donde también le sumamos la exponencial. Y esto es el seno, ¿no? Entonces esto sería igual a f de 2 con entrada de f1 de x. F de 1 es esto y el seno de x es la función 2. Esto sería la función f de x. Bueno, a simple vista parece una trivialidad, pero créanme que esto cuando vemos derivadas, especialmente si habrán visto la regla de la cadena, esto de aquí es súper importante. Entonces creo que valía la pena hacer un video corto, así, especificando composición de funciones. Creo que esto es lo más esencial de composición de funciones. Hay más cosas, podemos encontrar más cosas en este tema, algunos problemas que incluso pueden ser complicados, pero nos interesan porque estamos yendo al grano. La cuestión es dominar derivadas e integrales, que son como que la piedra fundamental de lo que es la física. Entonces, una vez dominado composición y funciones inversas, creo que ya estamos listos para entrar en los temas del cálculo. Ya terminamos todo lo que son funciones, ahora vamos a ver el cálculo diferencial de una sola variable. ¿Ya? De una sola variable. Entonces en el siguiente vamos a entrar con el cálculo y ahí vamos a ver ya cosas más avanzadas. Espero les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Gracias.